Hola, soy Roberto Rodríguez, esto es El Mundo en 7 días, aquí en FM Mundo Live. La inteligencia artificial se visibiliza cada vez con más fuerza. ¿Cómo nos afecta en positivo o en negativo a nosotros como sociedad? ¿Qué debemos hacer? ¿A qué puntos debemos ponerle atención? ¿Qué sí y qué no? Es el tema que hoy nos reúne aquí en El Mundo en 7 días. Gracias por estar con nosotros. Twitter e Instagram, @RobertoEcuador. Arrancamos aquí y ahora. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. La alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Muy bien, lo habíamos anunciado. Hoy hablamos de inteligencia artificial. Mucho se comenta, mucho se dice, pero vamos a tocar el tema con un especialista en una rama muy importante de la vida, de la cotidianidad del ser humano. Me refiero a David Landazuri, es docente de la Escuela de Psicología y Educación de la UDLA, psicólogo clínico, neuropsicólogo, investigador, por 18 años inmerso en temas relacionados con la personalidad. ¿Y por qué digo que está en la cotidianidad? Porque es justamente eso. La inteligencia artificial hoy ha llegado como una gran ayuda. Las películas del futuro ya parecen documentales del presente. Y con la inteligencia artificial, muchos se preguntan y se cuestionan. Te quiero agradecer muchísimo el tiempo que estás con nosotros, David, para atender estas inquietudes de la inteligencia artificial y de cómo nos afectan. Gracias, Roberto. Buenos días. Bueno, sí, sabes que mucho de lo que ha hecho la inteligencia artificial últimamente es, primero, mostrarte ya como algo que está aquí. La inteligencia artificial ya ha estado desde hace algún tiempo con nosotros, pero ahorita es evidente y ahorita ya forma parte de toda nuestra vida cotidiana. Y hay cosas que tenemos que replantearnos con la introducción de estas inteligencias artificiales. Desde tenemos que nosotros replantearnos qué es la producción o los derechos de autor, qué es la privacidad, y sobre todo cuál es nuestra responsabilidad con las inteligencias artificiales. Entonces, sí, es una temática muy, muy, muy grande de lo que está ocurriendo ahora. En el comportamiento humano, ¿tú cómo ves la afectación? Porque para unos es la solución a la vida, porque tú le puedes pedir a un chat bot de inteligencia artificial, no sé, resúmame Hamlet en un párrafo, enséñeme a programar, hágame un dibujo de tal cosa. Es decir, pasa el humano a ser prácticamente solamente un gestor de órdenes y este aparato, valga la redundancia, esta inteligencia artificial empieza a generar estos procesos. ¿Cómo nos afecta a nosotros eso en la cotidianidad? A ver, siempre ha habido esta discusión sobre la incorporación de nuevas tecnologías. Sócrates, estamos hablando de hace 2500 años, Sócrates, él estaba en contra de la escritura porque decía que la escritura iba a hacer que nosotros ya no tengamos que pensar, no tengamos que memorizar ni nada de eso. Si nosotros vemos, y nuestra generación ha sido la que ha tenido que estar pendiente de todos los cambios, desde, yo me acuerdo, estudiando con ficheros en la biblioteca, a tener un Google que te da las respuestas automáticamente. Siempre ha habido un avance que nos facilita la vida y al mismo tiempo esto genera que pensemos que de alguna manera nos va a cambiar, nos va a hacer más tontos o más vagos o más irresponsables. Lo que no tenemos que olvidar es que la introducción de las nuevas tecnologías siempre está a la orden de hacernos más fácil el trabajo. Ahora, que sea más fácil el trabajo también supone que tenemos nosotros que tomar ciertas actitudes para no dejarnos lastimar o vulnerar nuestra salud mental, ¿no? Porque el hecho de que nos faciliten la vida significa que, por ejemplo, ya con la introducción de los teléfonos inteligentes, no tenemos que memorizar números de teléfono, entonces no necesitamos utilizar nuestra memoria, no necesitamos recordar cifras, no necesitamos recordar capitales de los países que tantos nos costaban trabajo, sino que ya tenemos todo ahí. Entonces cada vez estamos dependiendo menos de nuestros propios recursos y dependiendo más de recursos externos. Cuanto más dependientes somos de tecnologías externas, somos más vulnerables. Digamos, si es que se va la luz, ya no sabemos qué hacer. Eso principalmente. Sí. ¿Y qué ocurre entonces con esto, con el comportamiento humano? Porque es decir, sin cambiar la temática, pero hablando justamente de esta evolución tecnológica,
Antes el tema de la aceptación o no social. El ser humano es un ser social, es un ser tribal, es un ser de andar en Ujú. manada. Eh, Cuando tú buscabas aceptación social, tenías X o Y parámetros que cumplir hasta hace poco tiempo. Hoy se basa en likes. Hoy se basa en cuánto conocemos de tecnología. Entonces, una persona que no tiene 5 estrellas de like, algo está pasando y se afecta a su autoestima. Alguien que, ¿cómo lo ves tú desde tu lado profesional? Bueno, de hecho, Roberto, ahí estás hablando de un tema y has dado en el clavo de cuál es nuestro problema. Tiene que ver mucho con la vinculación social. El día de hoy, te digo, antes de la entrevista, preparándome un poco para esto, me puse a investigar un poco más sobre inteligencias artificiales y me di cuenta que el uso de inteligencias artificiales, por ejemplo, para la psicoterapia, hay algunas herramientas que te permiten tener una especie de chatbot, ¿no? Con quien puedes socializar y tener esta pseudo red social, que es una inteligencia artificial. Y puedes interactuar, hay una aplicación que incluso creas un avatar y chateas con el avatar y te responde y puedes tener una relación Wow. eh, con O sea, el chat. tienes tu psicólogo virtual. Sí, exactamente. Tienes un psicólogo y hay algunas herramientas que están fundamentadas en la ciencia, en la psicología, y hay otras, pues, que, como en todo, o sea, simplemente ponen ahí responsablemente algunas cosas. Entonces, ¿cuál es el asunto? Sí, nosotros hemos dejado, por lo masivo de nuestras sociedades, es más difícil tener una tribu, una comunidad, es más difícil tener un grupo con quien relacionarse y todo se está moviendo hacia el campo de lo virtual, entonces tienes grupos virtuales. Y en estos grupos virtuales se hacen por afinidad tan específica que los grupos que están alrededor tuyo son personas que están muy de acuerdo contigo. Esto puede sonar bonito, pero es un peligro, porque piensas que todo mundo piensa de la misma manera, lo que pasa en Twitter, lo que pasa en Facebook, lo que pasa en muchas cosas, todos los que están alrededor tuyo piensas que piensan igual, entonces tus propios sesgos cognitivos, tus propios prejuicios se sostienen y se maximizan y se radicalizan, ¿no? Entonces estamos ahorita ante una comunidad donde las comunidades tienen tanto en común que no hay diversidad de pensamiento. Eso por un Y, lado. ajá, sí, sí, sí. Solo para responder Sí, el sí, tema de las tranquilo, redes tranquilo. sociales. Por otro lado, nosotros, acostumbrados siempre o buscamos siempre la aceptación social, ahora nosotros tenemos indicadores de aceptación social que son mucho más objetivos. El número de likes, el número de personas, el número de followers, lo que sea, son para nosotros como estándares que decimos qué tan aceptados socialmente somos, ¿no? Y nosotros creemos nuestro valor en función de la aceptación social. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos pocos likes, somos un poco aceptados, no tenemos mucho valor. Y eso es un riesgo en la salud mental. Entonces, todos estos peligros están. Ahora es el asunto de tomar responsabilidad sobre esto. Yo ahí te quiero sumar un ingrediente más a este caldo de cultivo, que es la inmediatez. Es decir, tú antes querías saber algo, ibas, y perdón por lo old fashion, pero ibas a la enciclopedia, buscabas en la enciclopedia, luego vino San Google y no lo invente, googleelo, todos estos procesos, pero no solamente a nivel del conocimiento, a nivel de todo. Yo quiero saber, quiero ver, quiero conocer ya. Entonces, la capacidad de frustración o los límites de frustración del ser humano de hoy son mucho más cortos, esos umbrales, que los que teníamos nosotros. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo lo evalúas desde el punto profesional? ¿Positivo, negativo? ¿Qué no está pasando con la A ver, inmediatez? sí. Otro comentario acertado es este, justamente la idea de la gratificación instantánea. Tienes todo al instante, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Somos una generación completamente intolerante. Si es que algo nos demora más de 30 segundos, pues ya estamos desesperados. Y les digo a mis estudiantes justamente esto, pongo el ejemplo, es como si tenemos un monito y un elefante en el cerebro, ¿no? El monito es la gratificación instantánea que está así saltando todo el tiempo, busca siempre tener algo rápido y le gusta consumir cosas, ¿no? Es algo pasivo y simplemente recibe cosas. El elefante es más lento, es más pausado y le gusta producir cosas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros el último tiempo seguimos alimentando tanto al monito de la gratificación instantánea que nuestro elefante está muriendo, por decirlo así. Nuestros procesos, nuestro sistema 2, como diría Kahneman, nuestro sistema 2 está
está flaco, está desnutrido, no lo estamos nutriendo. Pasamos a un cerebro que si es que el momento que deja de consumir algo, se desespera y todos nos desesperamos y necesitamos sacar el celular y comenzar a hacer un scroll o algo porque necesitamos consumir, somos como adictos a consumir cualquier cosa. Y la inteligencia artificial puede maximizar este problema, porque ya no necesitamos nosotros ni siquiera recordar nada o pensar. Antes teníamos que memorizar cosas, ahora ya no tenemos que memorizar porque tiene Google, pero ahora ya ni siquiera vamos a tener que tener la capacidad de procesar. Ya nos dan procesando, ya nos dan pensando. Entonces, al darnos pensando, pues menos recursos nosotros, vamos a usar menos nuestro cerebro, nos vamos a hacer menos inteligentes. Ahora, este proceso, no sé si evolutivo o involutivo del ser humano, pero estamos yendo para allá, es decir, no podemos agarrar y parar porque no es que todo cambio es malo per se. Y como siempre se ha dicho, es decir, el hombre es una especie reaccionaria al cambio, por el mismo sentido de la inercia. ¿Ya? Entonces, en estos nuevos cambios, ¿cómo enfrentarlos de manera positiva? ¿Qué alertas poner, digamos, en el sistema en favor de no ser dependientes? Utilizar las herramientas, pero no ser dependientes de ellas. Es decir, si yo soy carpintero, no voy a estar durmiendo con mi martillo, o yo, en mi caso, durmiendo con un micrófono al lado. Entonces, y el teléfono celular, que mucho más allá de ser un teléfono, es un aparato inteligente, donde no solamente haces y recibes llamadas, sino que es un microcomputador de bolsillo, donde puedes hacer un montón de cosas que antes no hacías. Y antes, y con eso concluyo la pregunta, tú esperabas a que te llamen o tú generabas una llamada. Hoy te metes a ver si es que tal vez el teléfono no te ha dado una alerta o si es que han colgado algo en alguna red social o si es que te han tagueado en alguna foto. Es decir, estás siempre alerta. No estás esperando a que el aparato se active siquiera. Tú lo activas y te mantienes ahí enchufado el día entero. Claro, bueno, esa es la paradoja de nuestro tiempo, ¿no? La paradoja actual, que en la era de la comunicación, las personas hablan más, pero se dicen menos, escriben más, pero leen menos. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros conversamos en WhatsApp constantemente? Y yo les veo a todo el mundo pasan escribiéndose cosas todo el tiempo, y ni siquiera piensa, ni siquiera lee lo que escriben, ¿no? Es simplemente una conversación como para sentir que la otra persona también está. Y la verdad que esto es un termómetro, esto es un indicador de la soledad que sentimos como sociedad. Es una característica muy común que necesitamos tener a alguien al lado, y la manera como no tenemos a nadie al lado conocido, tratamos de escribirnos solo para saber que estás ahí, ¿no? O tratamos de hacer algo para saber que estás ahí. Entonces, los celulares, que siempre un celular está a menos de 10 centímetros de la mano, ¿no? El celular se convierte no solo en una herramienta para hablar, es mi mundo, es el tema de los amigos que tengo, es la gente con la que me conecto, es todo. Además, es lo que me ayuda en los tiempos muertos a hacer algo, porque algo pasaría al cerebro, parecería si es que se aburre. Yo quiero, perdóname que te haga una pausa ahí, pero lo que acabas de tocar lo tenía como siguiente pregunta, y ya que lo abordas quiero embarcarme en eso. ¿Qué pasa con la poca capacidad de aburrimiento que tiene las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo afecta en positivo o en negativo? Insisto, no estoy satanizando nada, pero hay una poca capacidad de aburrimiento. Claro, sí, claro, bueno, ¿qué es lo que sucede? Durante millones de años, la evolución generó en los humanos, en muchos animales también, el tema del aburrimiento como una ventaja adaptativa, porque aburrirnos es algo bueno. Aburrirnos significa que necesitas hacer algo para no aburrirte. Aburrirse es como una emoción negativa. Entonces tú tienes que generar en tu cerebro, en tu manera de hacer, probar cosas, jugar cuando eres niño, hacer algo para poder no aburrirte, ¿no? Las generaciones actuales no se aburren. O sea, no se aburren porque, por ejemplo, si uno pone a un niño frente a un teléfono, el niño comienza a jugar un juego, a los 2 minutos se aburre de ese mismo juego, ¿no? Baja la dopamina, cambia a otro juego, entonces puede estar sentado sin aburrirse. Pero si tú le quitas la tablet, el niño puede entrar en una desesperación porque no sabe qué hacer.
no tiene la capacidad para solucionar, para resolver, para decir, esto es lo que voy a hacer. Si eso lo ponemos un poco más a adolescentes, a adultos, que no tienen esa capacidad de poder enfrentar sus propias emociones negativas, su aburrimiento, piensan que los demás tienen que hacer algo para que yo me entretenga, para que yo haga algo, porque yo no tengo la capacidad de pensar por mí mismo. Y es lo que estamos generando con a veces el grave problema de la inteligencia artificial, es que estamos haciendo generaciones que dejan de pensar por sí mismas y son más fáciles de manipular, son más fáciles de vender, porque dependen de la gratificación que viene desde afuera, de la motivación extrínseca. Wow, esto da para que sigamos unas 2 horas más conversando a fondo del tema. Te quiero agradecer muchísimo. Yo creo que ha quedado claro el que tenemos que ser conscientes, creo yo, del uso y del abuso de la tecnología, y en nuestra generación de padres ser, sí, diría yo, abiertos, pero teniendo también ojos, ¿no? Y no entregando todo para que cada uno se enganche y esté enchufado 25 horas diarias y tengamos más contacto humano, que al final del día, creo yo, es lo que nos va a mantener como sociedad, como una sociedad medianamente funcional a lo que hoy por hoy estamos. Claro, sí, sí, sí. De hecho, una de las cosas es que tenemos que enseñar y aprender, no solo enseñar, aprender a ser responsables con las tecnologías. Aprender a decir, no es que puedo depender completamente de lo de afuera porque necesito cultivar mi parte humana también. No olvidarse que no podemos depender todo lo de afuera, sino algo dentro también tenemos que hacer. Te agradezco muchísimo. David Landazuri, docente de la Escuela de Psicología y Educación de la UDLA, psicólogo clínico, neuropsicólogo, investigador, y por más de 18 años trabajando en temas relacionados con la personalidad. Te quiero agradecer de verdad un montón, criterios muy claros de lo que debemos, no debemos hacer y cómo debemos comportarnos con esta llegada de nuevas tecnologías. Te agradezco mucho y que tengas un excelente día. Muchas gracias, Roberto.